desafortunadamente las ayudas prometidas por el gobierno jamás llegaron. Doctor Fuelantala, hablábamos ayer de la situación de los lecheros en nuestro departamento y en nuestro país. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado con los ofrecimientos? Empecemos hablando de la crisis generada por Rosas Cauca y el derrumbe. El gobierno ofreció compensaciones al transporte de, por ejemplo, la leche, lo hizo con bombos y platillos, pero estuvimos hablando con varios transportadores y ellos nos decían: ya hicimos todo el proceso, ya hicimos el trámite, pero aún no nos pagan. ¿Es así? ¿No se ha empezado a pagar esa compensación del transporte de leche que se ofreció hace 3 meses? Lo primero que debo decir es que la leche es un alimento básico de la canasta familiar. Creo que todos los colombianos y los nariñenses, de cierta manera y en diferentes volúmenes, tenemos que consumir leche, y este es un alimento básico para la alimentación, especialmente en la primera infancia, en las primeras etapas de vida. Y el incremento del precio lo hemos visto en los últimos años, que se ha ido aumentando poco a poco. En cierta medida pasamos de 2.000, 2.500 pesos el litro de leche UHT a también hoy cercanos a 5.000 pesos. Casi que ha duplicado el costo, y eso ha tenido sus implicaciones. Ha tenido sus aspectos que tenemos que analizar hoy. Yo quiero analizar 3 puntos básicos. Lo primero, el bloqueo de la vía panamericana. Lo segundo, el precio de la leche. Y lo tercero, las expectativas frente a las importaciones crecientes de leche debido a los tratados de libre comercio, para tener claridad frente a la gente que nos está escuchando. Frente a la pregunta del bloqueo de la vía panamericana, creo que uno de los sectores más afectados por este bloqueo fue el sector lácteo, donde incluso en varias imágenes se compartieron que se regaba la leche y en otras partes tuvo que regalarse. El precio de la leche bajó en términos generales 300 pesos y las pérdidas superan más de 11.000 millones de pesos. La mayoría de estas pérdidas las tuvo que asumir o las tiene que asumir el pequeño productor, y recordar que en el departamento de Nariño son 50.000 familias que se dedican a la actividad ganadera, y de esas cerca de 30.000 a la actividad de la producción láctea. Hay regiones como la exprovincia de Obando, como la sabana de Túquerres, casi que el 90% de su economía dependen de la actividad láctea, de la actividad de esta producción. El 90% de las familias son pequeños productores. Quiero centrarme en ese punto porque el pequeño productor, la connotación de su actividad es básicamente para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de educación. Y las ayudas anunciadas por el gobierno nacional no han llegado. Desafortunadamente se anunció un subsidio al transporte y se ve reflejado esas ayudas en el precio de la leche. El precio de la leche, a pesar que se anunció un incremento por ley a partir de marzo de este año, que eso es debido a la resolución 017 del 2012, el precio de la leche sigue congelado. Debería estarse pagando a 2.100 pesos la leche al productor, 2.100, 2.200, y se sigue pagando a 1.800, 1.700, incluso regiones a 1.600 pesos. Si lo comparamos con precios que tiene la sabana de Bogotá, actualmente ellos tienen precios de 2.400 pesos el litro de leche. Son diferencias de casi 500 pesos entre la zona del departamento de Nariño y zonas centro como el altiplano cundiboyacense, con las digamos, con las claridades de que a nosotros nos cuesta más producir porque el transporte de insumos viene del centro del país, lo asumimos nosotros los productores, y llevar la leche desde Nariño hasta el centro del país también lo tenemos que asumir nosotros los productores. De ahí que la rentabilidad de un productor del centro del país comparado con la rentabilidad de un productor de Nariño o del suroccidente colombiano siempre va a disminuir
si analizamos esos dos factores. Concretamente, las ayudas prometidas por el gobierno jamás llegaron. Y es que es una situación, doctor Fuenlantala, que a los lecheros, ganaderos del departamento, pues viene afectando. Y usted lo decía, hacía ese comparativo, en el centro del país podemos encontrar leche un poco más económica y aquí en nuestro departamento leche procesada bastante cara, a 5.500, 6.000 pesos. Ahora, ¿hasta cuándo podrían aguantar así? Vienen en una lucha de años en esta situación. ¿Cuánto pueden aguantar más? Bueno, creo que hemos abordado el tema del bloqueo de la vía panamericana, las familias afectadas y las expectativas que se vienen frente al sector agropecuario en general y sector ganadero en particular son muy preocupantes. Ayer comentaba con David por el interno algunos datos que debemos analizar en detalle. En el 2010 en Colombia se importaban alrededor de 5.000 toneladas de leche. 5.000 toneladas de leche en polvo y derivado en el 2010. Luego, en el 2012, se firman los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Desde el 2010 se iniciaron protestas y marchas en contra de esos tratados porque desde ya anunciábamos que fueron mal negociados. Posteriormente, en el 2013, cuando se da el paro agrario, ya se importaban alrededor de 32.000 toneladas de leche y uno de los motivos o de los asuntos que se pedía en ese entonces en el paro era ya la revisión y la renegociación de los tratados de libre comercio. De 5.000 pasamos a 32.000 toneladas. Pero analicemos la siguiente cifra. El año pasado cerramos con 72.000 toneladas de leche en polvo y derivados. 72.000. ¿Qué se viene? La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que es una entidad adscrita al Gobierno Nacional, que pertenece al Ministerio de Agricultura, anuncia para el año 2038 que ingresarán al país 158.000 toneladas de leche en polvo y derivados. Esto es creciente. O sea, a partir de la firma de los acuerdos comerciales, la cantidad de leche que se ha ido importando es cada vez mayor cada año, hasta que en ese año ingresarán 158.000 toneladas, que equivale a una producción de 3,5 millones de litros diarios. Hay que recordar que Nariño produce alrededor de 1 millón de litros diarios. ¿Qué va a causar eso? Según lo del mismo Gobierno Nacional, los estudios, va a causar que 200.000 familias, en su mayoría pequeños y medianos productores, tienen que salir de la actividad. Lo que sucedió con el trigo y la cebada en los años 90 puede suceder en el sector lácteo si no se revisa el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. Eso es grave por cuanto en clima frío hay limitadas opciones para producir cualquier tipo de alimentos. Acá, debido a la quiebra de cereales, trigo y cebada, la gente migró a papa y leche. Pero esos dos productos siguen críticos porque las importaciones de leche de Estados Unidos son las que más afectan al sector ganadero y las importaciones de papa de Europa son las que afectan al sector papero. Recordar que el precio de la papa hoy está a 40.000 pesos el bulto cuando cuesta producir el doble, 80.000 o 100.000 pesos el bulto. Los costos de producción son muy altos y prácticamente también están quebrándose poco a poco estos sectores. No tenemos opciones productivas, no sabemos qué vamos a hacer y creo yo que si el gobierno nacional tiene una política de paz total, donde busca sobre todo combatir uno de los factores generadores de violencia, que es el narcotráfico, y Nariño es uno de los departamentos con alta incidencia de cultivos ilícitos, creo yo que debería pensar en una estrategia con Estados Unidos de la revisión de los TLC. Y nos asombra, porque recientemente, no hace 3 semanas, el gobierno nacional tuvo una delegación en Estados Unidos donde hablaron
sobre temas comerciales y temas de importancia estratégica para el país y no tocar en ningún momento lo de la revisión y la renegociación de los tratados de libre comercio, especialmente para unos productos que son claves para la alimentación de todos los colombianos.